Bueno, entonces bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a crear la serie de Taylor sin utilizar librerías. Vamos a utilizar la IDE de Eclipse y vamos a utilizar Java. Empezamos creando el paquete y llamado modelo dentro del proyecto serie Taylor. Creamos nuestra clase, vamos a llamar Taylor y listo. La serie que vamos a utilizar es esta. Esta es la serie de Taylor. Podemos observar que tiene el método de potencia y el de factorial. Entonces eso lo vamos a crear ahorita. ¿Listo? Empezamos con el método de la potencia, que lo vamos a tomar de tipo decimal. Creamos la base y creamos el exponente. Tenemos que crear una variable que es la que va a retornar esta potencia, este método de potencia. ¿Ok? Posterior a eso, vamos a crear un ciclo que nos permita realizar esta potencia. Nos permita ir multiplicando estos valores. Exponente y más. ¿Ok? Entonces, eliminamos esto. Guardamos con control S y vamos a decir que la respuesta es igual a lo que tiene esta variable por la base. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer este método es ir en la posición 0 hasta lo que nos diga el exponente. Y lo que va a hacer nuestra variable respuesta es almacenar ese dato e ir multiplicando nuestra base varias veces. Aquí multiplicaría nuestra base por una vez, después volvería a nuestro ciclo, a la segunda posición, aquí sería 1, cambiaría la variable i a 1 y se guardaría en la variable respuesta el valor que teníamos en la anterior iteración. Si tenemos esto, vamos a probar nuestro método. String RGS. Necesitamos crear un objeto de tipo Taylor para posteriormente llamar nuestro método. Potencia, le damos la base, le vamos a colocar que la base sea 2 y que el exponente sea 3. Como resultado debe salir 8. Vamos a imprimirlo y listo. Vamos a probar. Ejecutamos. Abrimos nuestra consola que no está abierta y aquí podemos observar que nos arroja el valor correspondiente a esta potencia, que es 8. ¿Ok? Si queremos comprobar, vamos a hacerla con la del 5. La base es 5 y el exponente es 3. Voy a multiplicar 5 por 5 por 5, que eso da 125. Ejecutamos y sí, 125.0. Nos arroja el punto 0 porque estamos tratando del tipo de dato decimal. ¿Ok? Entonces ahora ya tendríamos esta primera parte, que es la de la potencia. Vamos a hacer la parte del factorial. ¿Ok? Factorial. Le vamos a pasar un número por parámetro y vamos a trabajarlo con una variable factorial que la vamos a inicializar en 1. Vamos a retornarla una vez para que se nos quiten los errores y vamos a trabajar con el ciclo while. Vamos a decirle mientras que el número sea diferente de 0. Ok. Ahora vamos a ir multiplicando lo que tiene nuestra variable factorial por el número que le estamos pasando por parámetro. Ok, el número tenemos que irlo disminuyendo. Menos 1. Para que siga multiplicando hasta llegar al último valor, hasta 1. Ok, entonces ese sería nuestro método de factorial. Si quieren los probamos. Vamos a llamarlo con el objeto de tipo Taylor que hemos creado, guardado en la variable t, factorial.
le pasamos el número, le pasamos 3. Factorial de 3 debe ser 6. ¿Ok? Vamos a imprimirlo. Y esta la vamos a colocar. Esta la vamos a colocar en comentada. ¿Ok? Entonces debe salir el factorial, debe salir como resultado 6. Y efectivamente, 6. Entonces si le colocamos el 4, debe salir 24. Listo, entonces nuestro factorial está funcionando correctamente. ¿Ok? Listo, entonces ya tendríamos la potencia y tendríamos el factorial de un número. Ahora lo que falta hacer es una iteración para poder hacer toda esta operación. ¿Ok? Vamos a crear otro método que vamos a llamar exponencial. Lo vamos a tratar de tipo double porque hay divisiones. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra variable x y tenemos nuestra variable n que van a permitir hacer la posible ecuación. ¿Ok? Entonces vamos a crear una variable de tipo double llamada exponencial, la vamos a resumir con exp y posteriormente vamos a crear una variable de tipo suma donde vamos a inicializarla en 0. Ambas variables las vamos a inicializar en 0 y vamos a retornar después de que se ejecute y que se guarden los valores la variable suma. ¿Ok? Vamos a utilizar el método exponencial. Al método vamos a utilizar un ciclo for con una variable i que vaya hasta nuestro número n y que se autoincremente en 1. ¿Ok? Posterior a eso vamos a crear nuestra fórmula. Exp es el exponencial, que sería esta parte. ¿Ok? Entonces tenemos la potencia, que es esta parte de aquí. Le colocamos el dato x y le colocamos la posición en la que va el ciclo, la que va la variable de iteración i, perdón. Y eso lo tenemos que dividir sobre el factorial. ¿El factorial de qué número? El factorial de la posición en el que esté. Esa variable, como va a ser autoincrementable, va a ir de 1 en 1, como podemos observar acá. Aquí debajo de la x debe ir el 1, pero no se coloca. Entonces, aquí se coloca, aquí empieza a iterar 1, 2, 3, al igual que la potencia de la variable x. 1, 2, 3, hasta n, que n es el número en que se va a elevar la potencia y también el factorial. ¿Ok? Entonces ahora ya tendríamos nuestra exponencial, pero faltaría sumar ese dato. Falta realizar estas sumas, porque si lo dejamos ahí, simplemente autoincrementaría la primera parte. Suma es igual a lo que tiene suma más el exponencial. Y listo. Ese sería como el dato de la suma. Autoincrementamos la suma con lo que tenga el exponencial y después devolvemos ese dato de la suma cuando se llame el método exponencial. ¿Ok? Ahora procedemos a implementarlo, procedemos a llamarlo, perdón, y a igual que los demás. Con la variable t, que es de tipo Taylor, llamamos el método exponencial y le damos un dato a x. Le vamos a colocar el 1 y le vamos a colocar 1 va a ser el valor de x y n va a ser el valor hasta el que va a llegar esta potencia y también la cantidad de datos que va a tener, por así decirlo, el tope. Entonces le colocamos 20. Imprimimos. Cerramos. System.out.println para imprimir y listo. Si todo está bien, debería salir estos datos en decimal. ¿Ok? Eso significa que el valor está correcto. Y eso. Entonces, como para ordenarlo y para que no se vea solo ahí tan feo, pues simplemente imprimimos una secuencia de líneas con un sysout y ya, eso está al gusto de cada quien.
¿ok? Entonces espero les haya gustado el video y les sirva de mucho. Este video se hizo sin utilizar librerías, se pudo usar la librería de mat.pow y colocar estos datos, pero lo quise hacer así mejor, ¿ok?